Hemos dividido la charla en 5 temas. Primero, una explicación breve sobre una problemática que estamos viviendo actualmente, particularmente en el tema de vivienda. Después, la segunda parte, buscando impacto, cuál fue y cuáles fueron los proyectos y la estrategia que seguimos dentro del Infonavit como funcionarios ahí en el Infonavit, armando en el área de calidad de vivienda, llevando el área de calidad de vivienda y yo llevando el área de desarrollo urbano. La tercera sección es enseñarles brevemente unos proyectos de espacio urbano, espacio público y espacio colectivo. Y la cuarta, sobre que le pusimos protocolos de desaparición, es también enseñarles unos proyectos que hemos hecho en la oficina de vivienda y hablar, por último, de cuál podría ser un futuro posible. Y bueno, tratando un poco de ampliar un poco la discusión sobre el tema de la arquitectura y lo que los arquitectos podemos impactar en el entorno construido. Empezamos con esto. No necesariamente cada quien lo puede ver como de distinta manera, pero presentamos algunos datos. Sabemos que la vivienda en el país, el 67%, perdón, se ha producido, entre comillas, de manera informal. Esto quiere decir, pues, a través de algunos procesos que, digamos, no están formalmente establecidos y que creo que en algunas periferias o en las periferias de todas nuestras ciudades vemos imágenes similares a estas y en otras ciudades, digamos, de alcance metropolitano, pues también hay, no solamente en las periferias, sino en partes, digamos, internas a las ciudades que por distintas razones políticas o normativas se han desarrollado de esta manera. El otro lado de la moneda son 33% de la vivienda producida en el país, que se ha producido de manera, entre comillas, formal, que tiene que ver con esquemas que, digamos, que se alimentan de financiamiento oficial de algún tipo, digamos, de alguna u otra institución y que, digamos, son el resultado de alguna política pública, sea federal, local o estatal, ¿no? Creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con estas imágenes. No sé exactamente, por ejemplo, este desarrollo de vivienda social, cuál es, pero más o menos da igual saber cuál es, porque esta imagen en los últimos 25 años o 20 años se ha repetido en distintas partes de nuestro país en distintos grados, ¿no? Digamos, no sabemos que son viviendas que se producen, digamos, bajo una idea de proveer vivienda, pero como con una idea que termina ahí mismo, que es literal proveer vivienda, pero sabemos que los factores que necesitamos para una vida, digamos, socialmente rica, con distintas actividades que no solamente es ir a dormir y a la casa, pues requiere de muchas otras cosas y que una ciudad, digamos, no se produce de esta manera. El tema de lo formal o lo informal empieza a borrarse cuando, por un lado, las viviendas que, entre comillas, se produjeron formalmente, como estas que vemos aquí, empiezan a ser, pues, como invadidas o intervenidas, ampliadas, adecuadas a distintas actividades de las familias o incluso por cuestiones mercantiles o gente compra varias casas y hace algún tipo de construcción, etc. Entonces, aquí en algún, digamos,
en este tipo de lugares, después de algunos años, empezamos ya empiezan a desaparecer las viviendas originales y empezamos a tener un paisaje similar a este, en el que, digamos, está la formalidad siendo informalizada, y que es un modelo en el que hemos estado produciendo ciudad en el país, pues, por ya un par de décadas. Por otro lado, la vivienda que llamamos informal, pues también tiene sus procesos y tiene su historia y tiene que ver con la falta de vivienda y con las ciudades proletarias, etcétera, de los 50, y que también pasan un proceso, entre comillas, de formalización. Entonces, digamos que, por un lado, la formalidad se informaliza, la informalidad se formaliza. Esto nada más una serie de datos. Esto ha causado una expansión de las ciudades que es mucho mayor a la expansión de la población. Aquí hay algunos casos, digamos, posiblemente el par de los más dramáticos, que es Toluca, que ha crecido muchas veces más en extensión en relación con su crecimiento poblacional. Y esta es, digamos, la gráfica de la expansión de Toluca, en donde está clarísimo, digamos, cómo estos desarrollos habitacionales han ido, entre otras cosas, pero han ido jalando la mancha urbana de una manera que ha consumido más territorio por mucho del que debiera. Imágenes, esta es la periferia de Mérida, solo un pedacito de la periferia de Mérida. El pueblo que vemos, ¿ven mi cursor? El pueblo que vemos aquí es el pueblo de Cauquel, y cómo se ha estado como siendo, pues casi como comido por desarrollos habitacionales, y que, digamos, digo por decirlo, en relación al pueblo de Cauquel, pero bueno, ni qué decir del consumo de la selva que existía ahí, ¿no? No que, digamos, no es que estemos diciendo no hay que hacer desarrollo habitacional, solamente estamos preguntándonos si esto es lo que debemos estar haciendo, pues al día de hoy a estas alturas. Algunas otras imágenes. Esto es Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, que es otro de los municipios que tiene un índice importante de vivienda abandonada. Parte de lo que ha sucedido en estos desarrollos es que las familias se encuentran a distancias muy lejanas de sus centros de trabajo y empieza a suceder este tipo de cosas en donde las viviendas los recorridos ya son insostenibles para las familias y empiezan a abandonar por diferentes razones, como, bueno, la distancia de sus centros de trabajo, pero también cierto grado de inseguridad, falta de equipamiento en estas zonas, y empezamos a ver estas imágenes pues cercano al año 2000, sobre todo en las ciudades más grandes, en el área metropolitana de México, en el área metropolitana de Monterrey y de Guadalajara, y en el norte, en las zonas fronterizas. Este es un ejemplo de un desarrollo de este tipo de vivienda, en donde los puntitos rojos es toda la vivienda abandonada, y podemos tener la relación con la vivienda para tener idea de cuál es el impacto que han tenido estos acontecimientos en estos desarrollos. Digo, en realidad creo que esto no es, al final en realidad no es nada nuevo, desgraciadamente, pero creo que el punto de enseñarlo es como situarnos, establecer la responsabilidad que tenemos como arquitectos, como grupo de arquitectos que estamos hoy aquí todos juntos, y con la idea de comunicar que algo tenemos que hacer, y que, digamos, mucho se ha estado haciendo también, pero digamos, tampoco creo que es un tema de México particularmente. O sea, les estamos enseñando información de México, pero pasa en otros lugares del mundo, y que creo que es algo a lo cual nos tenemos que sensibilizar en cuanto a que somos, digamos,
quienes tenemos las capacidades para imaginar otras realidades posibles dada la problemática. Les decía Suri al principio que les íbamos a contar un poco de nuestra especie de paréntesis de funcionarios públicos. Estuvimos en el Infonavit del 2013 al 2018, bueno, yo hasta el 2018, Suri hasta el 2016. Y contarles un poco la historia de esta manera en cuanto a las actividades que estuvimos realizando ahí en la Subdirección de Sustentabilidad y después en el Centro de Investigación de Desarrollo Sostenible. Digamos, iniciando por la actividad de investigar, hicimos una serie de de investigaciones aplicadas, en muchos casos proyectuales, en otros casos rescatando publicaciones para generar conocimientos sobre vivienda social. Digamos, vamos a tratar de ir un poco rápido y no detenernos en muchas cosas, no nos tardaremos demasiado, pero digamos, hubo una variedad importante de investigaciones hechas. En este caso nos enfocamos para enseñarles en la primera convocatoria a la comunidad de arquitectos que por distintas razones, y otra vez creo que tampoco es un tema de México en particular, sucedió también en otros países, en los que el tema de la vivienda estuvo alejada del discurso de la arquitectura, fuera de las escuelas, de lo que los arquitectos, digamos, hacíamos o publicábamos o discutíamos, y pensamos que era importante reconvocar a los arquitectos que en muchas ocasiones no teníamos ninguna experiencia en temas de vivienda social, porque quienes lo tuvieron fue una generación mayor, posiblemente Teodoro González de León, Pancho Serrano, digamos, esa generación fue la que estuvo involucrada con instituciones para empezar a generar ideas o seguir generando ideas en relación a la vivienda social. Después hubo un hueco, hicimos esta reconvocatoria que se llamó Vivienda Unifamiliar Regional, en donde se distribuyeron distintos municipios con distintas condiciones locales y climáticas y culturales para que los arquitectos respondieran con soluciones con el objeto de... particulares, ¿no? Al lugar. Con el objeto, como digamos, de decir dentro de la institución y afuera que la vivienda de prototipo repetido 1000 veces independiente del clima no era la solución que deberíamos estar produciendo. Segundo eje, el de atraer, hubo una serie de exhibiciones, congresos internacionales, participaciones en ONU Habitat, que en muchas ocasiones otra vez fueron resultado de la ayuda y de una convocatoria a los arquitectos. En este caso sacamos esta exhibición a la Alameda Central de la Ciudad de México, en donde pues mucha gente pudo ver maquetas de distintas soluciones de vivienda de bajo costo. Estamos ahorita en conexión con la Universidad La Salle de Victoria en esta charla. En su momento también hicimos una gran mancuerna con muchas universidades en el país. Se creó una red local de universidades para temas de vivienda social, hicimos concursos de estudiantes. Aquí se ven, digamos, distintas imágenes, jurados, talleres. Este es un ejemplo de uno de los concursos de estudiantes ganadores. Si hay estudiantes ahorita escuchándonos, afortunadamente algunas de estas iniciativas, acabado el sexenio, han seguido, y sé que sigue habiendo estos concursos de estudiantes, así es que, digamos, ya no estamos ahí, pero los convoco a que se sigan participando en estos concursos que creo que son de importancia, porque la idea era que empezar a formar una generación de arquitectos que estuviera mucho más enterada de las problemáticas sociales
en este rubro, ¿no? También como parte de nuestro trabajo, desarrollamos proyectos, estrategias e investigaciones en el tema de regeneración urbana. Se hicieron pues, muchos proyectos en todo el país y este que queremos enseñar es un ejemplo de uno que se hizo en la Ciudad de México, en donde se transformó el espacio público a partir del conocimiento de las necesidades y las pláticas con la comunidad. Y, por ejemplo, esta es una escalera que había que subir 7 niveles en una escalera recta para ir de la parte más alta de la unidad habitacional a la más baja. Y se propuso una serie de rampas con actividades entre medio, en donde podía la gente reunirse, podía detenerse y había otra manera de acceder a los edificios. Entonces, lo que fue muy interesante fue que cada proyecto era particular a cada necesidad, independientemente de que estuvieran en la misma ciudad, cada unidad habitacional tenía una estrategia distinta. Y esa es una de las cosas, y con una calidad de diseño y de construcción, una gran calidad. Entonces, la idea era ejemplificar lo que se puede hacer con un buen diseño y con un buen cuidado de la construcción también. Y el impacto en las comunidades fue enorme. Sí, creo que aquí también el mensaje es que es como reivindicar, exponer la importancia del buen proyecto, otra vez reinvolucrar a buenos arquitectos en el país para estos proyectos, e incluso proyectar la imagen del país en el sentido de, digo, de manera institucional, pero también a través de los arquitectos y sus premios y sus reconocimientos a través de estos proyectos que, digamos, hacia afuera también comunica, pues que, digamos, aún en situaciones de bajo costo, el buen proyecto puede tener mucho valor, a diferencia del mismo costo con un mal proyecto y muy poco valor, que a final de cuentas implica posiblemente el mismo esfuerzo en términos de institucional, de organización, de llevar a cabo los proyectos, de trabajar con las personas que viven ahí, con funcionarios, etc. Pero el otro eje fue el de la innovación y en este caso sacando un proyecto del primero que enseñamos de la investigación. La desarrolladora se llama Derex, y le hicimos, como habíamos enseñado, también una exhibición. Vio el proyecto de Alberto Kalach, le pareció de interés y con la gestión del grupo del instituto y armando, digamos, una coordinación ahí con el gobierno estatal, municipal, el arquitecto, el desarrollador, se lograron varias cosas. Tampoco entraremos muchísimo a detalle, pero creo que lo importante es que, otra vez, un poco lo mismo que había dicho al respecto del proyecto. En este caso, creo que es importante la idea de que es posible, por ejemplo, que bajo un desarrollador que tiene interés en innovar, se puede también involucrar al gobierno local para generar algunas excepciones al reglamento, porque lo metieron como un piloto y entonces cosas que han estado sucediendo por muchos años, como más o menos absurdas, como calles de 8 metros en desarrollos en los que el 40 o 30% de las personas tienen coche, solo porque esos reglamentos provienen de otra ciudad, etcétera, etcétera. Pues en este caso, digamos, aceptaron, por ejemplo, calles más angostas que se pueden utilizar para otra cosa cuando no pasan los coches.
cosas tan simples como la iluminación estudió. Este tipo de cosas que parece que una por una no parecen que tengan gran impacto, pero cuando vas sumando, pues empiezas a ver un desarrollo que es distinto a los otros. En este caso, digamos, bueno, sabemos Alberto Carlache es un gran arquitecto. Hay un corte aquí, como estaba en su proyecto del estudio del vivienda unifamiliar regional, a medios niveles, hay alturas importantes, hay buena ventilación. Hermosillo hace muchísimo calor, esto se comportó muy bien en términos climáticos, etc. Fue un proyecto que en su momento fue emblemático para poder decir, es posible que hagamos mejor vivienda con costo comparable, dando mejor calidad espacial, climática, etc. Y creo que esto es lo último. También hicimos, desarrollamos el índice de deterioro habitacional, una herramienta que nos ayudara a ir pudiendo dirigir de mejor manera las estrategias y los proyectos en todos estos desarrollos. Aquí para poder construir el índice se hicieron levantamientos, se analizaron y se hicieron 30,000 viviendas, o sea, fue un estudio bastante completo y la idea era dejar esta herramienta para poder continuar mejorando los conjuntos habitacionales en términos de vivienda, pero también urbanos. El siguiente, espacios urbanos. Vamos a enseñar un parque deportivo que hicimos en Piedras Negras como parte del programa de mejoramiento urbano de la SEDATU. Esto fue en el 2000, que fue hace 2 años, 2019. Y el programa de mejoramiento urbano de la SEDATU, esto ya es como nosotros dentro de nuestra práctica privada, saliendo del Infonavit. Seguimos trabajando con la experiencia que tuvimos en Infonavit en espacio público y en vivienda, y este es el lote donde nos tocó trabajar en la periferia de Piedras Negras. Acá está Eagle Pass, que es la frontera con Estados Unidos, y ese programa se enfoca más en este tipo de zonas que están, que han tenido poco acceso a programas federales, y estatales y locales. Ese es el terreno que nos tocó. No había tanta claridad en cuanto a presupuesto y alcance, por lo cual, bueno, aquí podemos ver que es una zona de vivienda y tenemos este terreno por donde pasa un rito pequeño que se inunda, o sea, bueno, que crece cuando hay lluvia, aunque es poca la lluvia que cae ahí. Y entonces, como no había claridad en cuanto a, ni siquiera en cuanto, al principio, ni siquiera en cuanto a si íbamos a trabajar en todo ese terreno o en una parte del terreno, el monto del presupuesto también iba cambiando. Decidimos hacer una estrategia de generar estos círculos con programa que pudiéramos ir agregando y quitando de acuerdo a la necesidad que tuviéramos en el momento, y que también nos sirviera como una estrategia para poder replicarlo en otros proyectos. Entonces, teníamos áreas de juegos, áreas de picnic y áreas donde la gente se podía reunir también. Y esta es la planta en donde hay 3 canchas de fútbol, porque lo solicitó así la comunidad, una trotapista y luego estos círculos que se distribuían con diferentes programas que no afectaba tanto el que se movieran de un lugar a otro. Es muy importante, uno de los aprendizajes que tuvimos es que es muy importante tener espacios públicos con sombra, sobre todo en estas zonas. Esto está en Piedras Negras, que está en el norte, que llegan a 40 grados de temperatura. Entonces, el poder incluir sombras que te protejan del sol en el día y que tengan la iluminación en la noche, extiende el uso del espacio público. Lo mismo, tratar de tener programas que puedan incluir a diferentes grupos de la sociedad, que haya adultos mayores, que haya niños, que haya jóvenes, que haya mujeres, que haya hombres,
porque esto también genera seguridad. Y también por el bajo presupuesto, pues concentramos también en estos círculos la vegetación. Entonces también podíamos ir cambiando entre programas construidos o programas de vegetación de acuerdo a cómo se fue ajustando el proyecto, el presupuesto. Y esta es una imagen, no hemos podido irle a tomar fotos nosotros, pero esta es una imagen de la SEDATU de cómo quedó el proyecto. Hubo muchos cambios porque la supervisión en realidad la hizo la misma constructora, pero se logró mantener la idea en este proyecto. Nosotros somos de la Ciudad de México, estamos ahorita casualmente en Monterrey. Estamos pensando si nos echamos la vuelta a Piedras Negras para ir a verlo, porque en realidad no, digamos, no hemos podido ir. Este es un plan estratégico. Queríamos también hablar de la capacidad que tienen los arquitectos para generar también estrategias urbanas y la importancia de hacerlo. Nos invitaron a participar en este plan para Tacubaya, que es una zona central. El Zócalo está por aquí, entonces está bastante central. Esta es la Ciudad de México. Y es una zona muy conflictiva, con muchos problemas de congestión de transporte público, de falta de ordenamiento, pues, de imagen urbana, de falta de pasos seguros para peatones. No está dirigida al peatón, está dirigida al transporte vehicular. Este es un parque, pero pues en realidad es no sé quién va aquí porque está entre zonas demasiado conflictivas, entre inseguridad y temas de transporte urbano muy congestionado. Hay zonas, estos son pasos que tampoco están claramente definidos, son pasos que atraviesan por abajo las vialidades, las grandes vialidades que tienen, que colindan en este sitio. Mucho comercio informal que no está regulado. También tienen una problemática importante en temas de vivienda. Tienen todavía algunas vecindades en muy mal estado. Y mercados que están subutilizados, que pudieran generar mucho más convivencia, mucho más impacto positivo en la zona. Y problemas de infraestructura también. Entonces, bueno, esta es la zona de Tacubaya. Este es el bosque de Chapultepec, para ubicar a los que conocen la ciudad, ahí un poquito. Y por aquí, esta es la zona del centro. Entonces, realmente es una zona que tiene mucho potencial de convertirse en una zona central. Y la idea era generar un plan, no como un plan de desarrollo, sino un plan estratégico que tuviera ya proyectos, propuestas conceptuales de proyectos, para poder empezar, una vez terminado el plan, a direccionar los presupuestos para empezar a construir y a transformar esa zona. Fue un plan que se hizo de manera participativa desde el principio hasta el final, con la mayor participación posible que se pudo encontrar. ¿Qué quiere decir? Que hicimos talleres participativos con las comunidades, entrevistas a los líderes, a los actores principales, talleres con niños. No había mucha participación, entonces lo que hicimos fue sacar esta participación a la calle. Nos pusimos en plaza, más bien llevamos el plan a donde la gente pasaba y a donde la gente se reunía. E hicimos también, aquí estamos en la calle prácticamente y el mercado está por acá, entonces donde veíamos que había gente, ahí nos poníamos para dar a conocer las ideas del plan y también preguntar y tratar de conocer las necesidades de las personas y de los diferentes grupos que están en Tacubaya. Estas son las zonas que incluye esta zona de Tacubaya, que es un pedazo de la colonia San Miguel Chapultepec y Observatorio, la colonia Escandón, Tacubaya Centro y Tacubaya Sur. Y una de las problemáticas principales es que está dividido, aquí no se ve muy claramente, pero está dividido por grandes avenidas, lo cual segmenta y genera barreras en el territorio. Y rápidamente les digo,
se presentó un decálogo casi al inicio que es con lo que pudimos ir construyendo una visión para esta zona, que es fundamental. O sea, ¿cuál es la visión que queremos para Tacubaya? Y la idea principal era tener una Tacubaya peatonal, una Tacubaya verde, que se preocupe por el tema medioambiental, que tenga cruces seguros, que tenga alineamientos claros para continuar su desarrollo, pero dándole prioridad al ciudadano y valorizando lo que tuvieran, que en este caso tienen mucho patrimonio histórico como un elemento de identidad para la comunidad. Este es un ejemplo nada más de cómo fuimos generando los planos donde enseñábamos las problemáticas específicas que había. En este caso es el de vialidades, entonces decíamos, bueno, aquí estas zonas son muy conflictivas y después presentábamos una propuesta que tenía que ver con la peatonalización de muchas zonas, como en este caso, por aquí hay aquí está uno de los mercados principales, aquí está el otro mercado, y cómo tratamos de conectar peatonalmente estas zonas para hacer de Tacubaya una Tacubaya mucho más caminable y darle la vuelta a esta idea de Tacubaya como una zona muy conflictiva en términos de transporte y volverla una zona más verde y más peatonal. Y al final esta es una imagen de cuál es la visión para esta zona, que tiene que ver con un desarrollo bastante denso alrededor hacia el centro, que es donde está el mercado y las áreas más comerciales, proteger las áreas de las colonias habitacionales con zonas densas en la periferia, igualmente aquí, esta era otra colonia, y densificar los perímetros, pero no hacia adentro, igualmente por acá, y conectar todas las áreas verdes que existían. Y nada más enseñarles, obviamente no se ven los detalles, si a alguno les interesa se puede compartir, pero la idea era tener estrategias y proyectos a mediano, corto y largo plazo de cada una de estas zonas, de estos rubros, para que el funcionario pudiera de inmediatamente empezar a decidir hacia dónde dirigir las inversiones y el desarrollo con una visión clara. E hicimos estos trípticos para que tanto los habitantes como los funcionarios tuvieran esta información y pudieran darle seguimiento claramente. Y una de las cosas que es muy importante es que los ciudadanos han continuado exigiendo que se respete este plan. Digo, en esta otra parte, en realidad hablaremos un poco de proyectos de vivienda. Lo hemos llamado así porque, la verdad, un poco a posteriori, pues, digamos, aquí reunimos unos 3 o 4 proyectos de distintos tiempos de nuestro despacho y nos hemos dado cuenta que de alguna u otra manera podremos alinearnos bajo esta idea de buscar maneras de hacer desaparecer los proyectos y por eso lo hemos llamado así. Y bueno, nada, les explico. Esto es, hay una cosa que se llama Jóvenes Creadores, que si algunos de ustedes están interesados, creo que es un buen apoyo y una buena, digamos, beca que da y una experiencia que da el FONCA. Esto es del 2004. Que estuvimos trabajando en Chimalhuacán, que está al oriente de la ciudad, un lugar de la Ciudad de México que digamos, originalmente era un pueblo a la orilla del lago de Texcoco, que como ustedes saben, por distintas decisiones se fue desecando hasta que quedó esto que vemos aquí, este rectangulito que se llama la Nabor Carrillo. Pero, digamos, desde los 70s, 80s ha sido un lugar que en el momento de la cúspide de la expansión de la ciudad recibió mucha migración de otras partes del país y en la parte baja del cerro pues empezó a generarse toda esta como
todos estos asentamientos informales que llegaron, digamos, hasta el límite, hasta uno de los límites de la ciudad, o que hoy conocemos como la área metropolitana, con este canal aquí que se llama el Bordo de Sochaca, que básicamente es un drenaje abierto que aún existe. Y digamos que se organizó espacialmente de esta manera. Y ahí nos interesó, esto no son fotos de ahora, son fotos del 2004. Fuimos hace como un año y medio o un año, esto está hoy totalmente pavimentado, ya hablamos de este tema de la formalización de lo informal y de la participación del Estado en esta como en esta formalización de los asentamientos, por distintas razones, políticas, presiones, antorcha campesina, lo que ustedes quieran. Digamos, este era el paisaje en el 2004, lo que en su momento ahí era un lugar principalmente de viviendas, en donde la gente pues todos los días iba y venía a la Ciudad de México para trabajar. Lo mismo que sucede al principio en muchos de los desarrollos formales de vivienda social, en donde la gente, en donde no hay otra cosa más que viviendas y donde la gente va todos los días a la ciudad a trabajar, hasta que, digamos, hay una masa crítica que hace que haya otros programas, llega el súper, el mercado, el no sé qué, no sé qué, no sé qué, trabajo, y entonces empieza como a tener una propia lógica, ¿no? Lo que decíamos en su momento, este es el Bordo de Sochaca, lo que decíamos en su momento fue, perdón, y también fue hasta recientemente uno de los principales basureros de la Ciudad de México. Y lo que decíamos fue, creemos que podría ser interesante que la parte baja de Chimalhuacán, que es donde había la principal, donde se asentaba la mayoría de la gente que venía de fuera, tuvieran alguna manera de densificar que no tenga que ver, o sea, digamos, que pueda ser como estimulado hacia arriba, digamos, a través de ciertos programas que hacían falta. Entonces, nada, lo que estábamos proponiendo era que debería haber unas cosas que llamábamos implantes, con distintos programas comunitarios o tienditas o comercios pequeños, etcétera, y que podrían tener distintas funciones, digamos, por tener esos programas, pero también a lo mejor para ir de un lugar a otro, para cruzar la calle, etcétera, y que podrían ser como estas cosas que se pusieran sobre esa especie como de alfombra de vivienda informal, no digamos aleatoriamente, sino con una serie de factores analíticos, no iré ahorita al detalle, pero digamos, esta es una cuadra típica, sacábamos los muros que podemos pensar que son estructurales, algunos nodos de infraestructura, lo que llamábamos intocables, que son como los espacios que no podríamos tocar porque entonces se le tapaba la luz al piso de abajo. Algunos puntos de castillos de las viviendas, y entonces ahí soportar una estructura que podría también tener su propia lógica, con distintas partes, digamos, ir acumulando partes para generar distintas posibilidades estructurales y espaciales. Y bueno, este sería uno de muchos, pero podrían tener como distintas funciones, y que con eso, digamos, en el tiempo hiciera que hubiera mayor construcción en segundo, tercer, cuarto piso, y pudiera, digamos, haber otra lógica informal, estos cositas que pusimos desaparecieran, o digamos, serían ya no visibles. Si recuerdan aquella primera foto de las viviendas formales que se vuelven informales, un poco estas cosas podrían desaparecer y quedar ahí embebidas en una lógica ahí habitacional, pero que pudieran tener estos espacios que a lo mejor no se ven tanto de afuera, pero que sí sirvieron para, digamos, echar
la densidad para arriba. Y otros usos, ¿no? Usos mixtos. Sí, con estos programas que dieran como una especie de uso mixto, pero que dado que ya existe una densidad, digamos, una construcción de vivienda en primera y segunda planta, pudiera haber un uso mixto, digamos, no a nivel de calle, ¿no? Y aquí hay unas imágenes de esto que pensábamos que hoy suena como no muy divertido, pero como un virus que se ponía sobre la ciudad y entonces empezaba como a generar esto que podría estimular hacia arriba, ¿no? Les enseñamos esto, que es, digamos, otra realidad, pero que, dado que también tiene que ver con la desaparición y dado que el ciclo de conferencia se llama Procesos, trataremos de explicarles este proceso de una manera completa, pero rápida. En el despacho también hemos hecho, digamos, hoy incluimos lo que nos pareció interesante para el argumento del día de hoy, pero también hemos hecho proyectos residenciales y, digamos, de un costo de metro cuadrado importante, oficinas, otro tipo de proyectos, ¿no? En este caso, les queremos enseñar el proceso de esta vivienda, que este proyecto en general no se construyó, no lo enseñamos tanto, pero nos pareció interesante como para ver, para comunicar un poco el proceso y como la obsesión por crear o generar proyectos que nos parezcan, digamos, hasta que llegamos a un lugar donde nos parece que podemos parar, digamos. Este de aquí, estamos en Colorado, en Aspen. Esta es el terreno. Este es un pequeño, hay una pendiente, aquí es una parte alta, va bajando, este es un río, y nuestro cliente había puesto aquí un deck, porque le encanta la vida exterior, él independientemente que tuviera casa o no, él iba ahí, ponía su tienda de campaña, dormía ahí, de hecho ahí dormí yo en la visita, y es como para señalar el lugar de donde él pensaba que había la mejor vista. Es un poco el lugar en su momento, digamos, sin ninguna construcción, una pareja que le daba igual quedarse ahí 2 semanas y bañarse con una bolsa de agua y, digamos, nada, les encanta como el tema exterior. Este es el río de abajo, que se llama el Fry Pan River, por eso le llamamos Casa Sartén. Y este es el otro lado del río. Y digamos, creo que desde el inicio también empezamos con esta idea de crear espacio, buscando la manera de crear espacio como un negativo del volumen, con la idea de tener el menor volumen posible. Estamos en una especie de montaña y pensábamos que una operación de excavación y a partir de ahí hacer movimientos con los volúmenes podría llevarnos como a una relación de espacio cerrado y abierto que podría ser interesante. Aquí hay una serie de distintos como isométricos que tenían que ver con estudiar la vista, por un lado, y por otro lado, algo que no estábamos tan familiarizados, que es trabajar los techos de manera que la nieve se caiga cuando neva, ¿no? Y ahí hay una serie de opciones. Estas fueron digamos, esta fue la primera línea de ideas, digamos, esta maqueta al cliente le pareció bien en general, la parte de atrás bastante cerrado porque es la que está contra la pendiente de la montaña y es donde se acumularía nieve, etcétera. Creo que aún y que el cliente estaba contento con la opción, nosotros no tanto, y estuvimos como, mientras que le enseñábamos esa opción, estábamos trabajando otra en la que, digamos, pensábamos que necesitábamos una relación más
como coherente con la pendiente de la montaña. El otro nos parecía como muy impuesto, o sea, como que habíamos hecho un mirador, pero un mirador que diseñamos y luego lo poníamos en la montaña, básicamente. Entonces, empezábamos a hacer estas opciones volumétricas que pensamos podrían tener otras relaciones con la montaña y terminamos con, digamos, la versión número 2 del proyecto, que en este caso avanzamos un poco más, llegamos a los dibujos. La idea era que teníamos una especie de carcasa que hacía que se relacionara la casa con la montaña y luego una cajita de madera que se metía en esa carcasa y que generaba un espacio bastante rectangular, limpio, amplio, porque también aparte el cliente nunca pidió una casa grande, más bien una casa pequeña, quería una casa práctica y que, digamos, básicamente él y su pareja pudieron estar sin, digamos, queriendo utilizar el espacio de una manera muy flexible. Tenemos estos tragaluces y como les decía, los ángulos de los techos para que se fuera la nieve. Aquí vemos la idea de la caja, que era una caja que se podría construir de una manera muy simple y regular, como les decía, dentro de esa carcasa que se incrusta en el terreno. Eh, la idea de entrada a la casa era por debajo, de manera que caminabas por debajo de la casa, luego regresabas hacia la casa, abrías la puerta y tenías la gran vista hacia el valle. Algunos cortes, aquí se puede ver un poco la relación con la pendiente, y todo muy bien, él muy contento, y la verdad es que nosotros todavía no tanto. Les enseño aquí unos renders, donde creo que queda muy claro un poco también la vida que él se imaginaba, que era una cosa como muy relajada, un espacio que se usa para todo, pero creo que esta imagen nos molestaba todavía mucho, de cómo es que la casa se relacionaba con el paisaje, y hasta que llegamos a esto, que es la pendiente en corte, y decir, perdón, si oyen un reggaetón, es que aquí afuera, no sé, a lo mejor nos van a traer aquí una amenidad. Y pensamos que levantar una línea del paisaje era la mejor manera levantar una línea de la pendiente era la mejor manera de relacionarlos con la pendiente. Y entonces finalmente llegamos a esta opción que fue la final, que es, seguimos manteniendo la entrada por debajo de la casa, que llega a esta escalera y luego sube. La disposición espacial más o menos similar, ya con ciertos detalles de lugares de guardar, etcétera, que quería el cliente, porque en realidad esta era una casa que se iba a usar temporalmente, digamos, algunos meses del año, no todo el tiempo. Él quería una regadera al exterior, que aquí está. Es una persona que quiere subir por escaleras marinas y, digamos, como le encanta digamos, andar en bicicleta en las montañas, etc. Entonces aquí pueden ver el corte, en donde ven el mismo diagrama. Este es el corte de la pendiente y literal solo hicimos un techo, y al final pensamos que esta era la mejor manera de siempre tener la pendiente de la montaña presente mientras estás en el interior de la casa. Este es el espacio general. Él quería también esto como esta idea de que la cama le das vuelta a una manivela y sale, ¿no? Y luego se mete y ya no está presente. La bañera exterior, regadera, perdón, exterior, y por aquí salías con tu escalera marinera para bañarte. La situación, digamos, en verano, porque él, aunque es un lugar de nieve y de esquí, en realidad su interés mayor era ir en verano. Y entonces poder cerrarla. Aquí está la condición, digamos, invernal. Y esta es pusimos este diagrama de la casa sartén, que es dentro de un grupo de 3 casas que hemos hecho,
en la que en todos los casos, como les decía, hay como esta idea de que no es que literalmente, por supuesto, la casa va a desaparecer, pero que sí la experiencia espacial de la casa un poco la haga desaparecer. No vamos a presentar esos dos proyectos más, pero pueden visitar nuestro website, ahí los pueden ver. Por último, en este, no es el último, pero rápidamente, creo que ya nos hemos extendido mucho, un prototipo de vivienda rural que hicimos para el Infonavit, pero ya desde nuestra oficina, y que la idea era que, dado que era una condición rural, proponemos nosotros como el corazón de la vivienda que pudiera ser expandible, y proporcionando un techo, una cubierta, para que esta cubierta pudiera ser transformada o construida no la cubierta, sino ese espacio pudiera ser utilizado por el cliente o por el usuario como mejor le conviniera. Hicimos esta serie de dibujos en donde decíamos, bueno, esta parte, esta es la casa, pero aquí en esta parte pues pueden tener una tienda, pueden tener, si querían, un pequeño gimnasio, hacer ejercicio, pueden tenerlo abierto, cerrado, un taller, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, aquí también pueden tener algunos animales y es muy fácil de expandir. Entonces, esta era la idea de cómo poder hacer una propuesta flexible y que pudiera adaptarse en este medio más rural. Y que ladrillo por ladrillo, digamos, estuvo ya diseñada para, digamos, tener con exactitud, bueno, uno, el presupuesto, la cantidad de ladrillos que fueran necesarios, etcétera, con esta como tecnología de ladrillo, ¿cómo se llama? Como tierra, ladrillo, adobe, cemento. Estamos ahorita en curso con una proyecto de investigación que le hemos llamado de esta manera, que tiene que ver con que un poco lo que hemos hablado, si el 67% de la ciudad se ha construido de manera informal, los arquitectos no tenemos las herramientas en general para participar en esa producción de espacio, ¿qué es lo que podemos hacer? Porque entendemos que, como nos han enseñado en la escuela, y no por ninguna, nosotros también hemos dado clase, como dijo Cecilia al principio, hemos enseñado y nos han enseñado a que hay un proyecto arquitectónico, a que hay que diseñar todo hasta la chapa, a que hay un concepto, a que todo cae bajo el concepto, a que hay que defender nuestras ideas en jurados, a que, etcétera, etcétera, y que necesitamos tener un proyecto estructural y un ejecutivo y uno de instalaciones y tal. Eso lleva tiempo, lleva costo y el 67% de las personas no lo van a pagar. Entonces, sin embargo, o sea, digamos, el problema creo más bien es cómo y hasta dónde es viable participar de manera que tenga valor para las personas, porque como quiera se están construyendo, como quiera circula dinero y como quiera se va a producir. Y como quiera es la ciudad que tenemos y esa es la que estamos viviendo y así es, pues. Entonces, esto es una investigación de 3 años, digamos, fondeada por el Sistema Nacional de Creadores. Dicho sea de paso, estamos ahorita en curso con otra que tiene que ver, que es más bien Surella la que lo está llevando, que tiene que ver con cuestiones de espacio colectivo y género, que hoy no presentamos porque eso está como más iniciando, pero de esta, la idea es lo que ya hablamos y estamos, o el año pasado estuvimos consiguiendo algunos casos principalmente para un tema de análisis en relación a tiempos, costos, valor, lo que se puede ayudar, lo que no se puede ayudar, si sí de verdad es necesario, si no es necesario, en cuánto tiempo, con cuánto sería viable, etcétera, ¿no? Ahorita presentamos 4.
El último aquí de Tomás ya estábamos en la pandemia, por eso es así como en Zoom, ¿no? De hecho, a él le dio COVID. Y los contextos son, digamos, distintos, todos en la periferia de la Ciudad de México o en algunas partes del área metropolitana en el Estado de México. En el caso de Kenia es un lugar bastante más consolidado en el límite norte de la ciudad, en un lugar que se llama La Casilda. El caso de Martín es un lugar, campus del Poli, pero toda esta parte se desarrolló, digamos, de manera informal, ya hoy consolidada. El caso de Tomás es un terreno típico familiar en la que los hijos van a construir cada quien su casa. El caso de Fabiola también es en ese sentido. Poco para que vean los contextos. Como decía, el de Kenia está aquí al límite, los otros tienen algo como de condición más o menos rural, dos de ellos, el de Tomás y el de Fabiola. De esto lo que les digo en particular es que aquí vive la mamá, un lugar muy oscuro, con mucho frío. Cuando fuimos nos estábamos congelando, bueno, ya la vieron allá con chamarra. Ella, Fabiola y su esposo estaban construyendo esto de acá arriba. Digamos, esta es la condición actual o cuando llegamos, y básicamente lo que hicimos fue hacerles o ayudarles con una planta que funcionara mejor, decirles, en vez de que tengas tu recámara principal aquí, que es donde ellos estaban pensando ponerla, haz el baño un poco más grande, pásense para acá, que está donde da más sol, aquí déjenlo para visitas. Se puede ampliar, perdón, esto lo pueden dejar como un estudio y hagan aquí, como habían dicho, la sala comedor. El baño que ya tenían construido, de hecho, tenía una ventana a la pared de la casa de atrás, literal, o sea, es decir, abrías la ventana y veías la pared de la casa de atrás. Suban un poco el techo, se puede ventilar, les entrará luz, etcétera. La mamá había ya construido este pequeño lugar que se ve aquí, entre estos dos muros, que pensaban que iba a ser un baño, pues ya construyeron, ya gastaron ese muro, etcétera, etcétera. Digamos, son cosas que dices, bueno, sí habría algo que puedes ayudar, les vas a hacer el proyecto ejecutivo de 8 meses, no. ¿Qué puedes hacer? Les puedes hacer una planta, puedes hacer un axonométrico, y con eso ayudas en algo. Eso es un poco lo que hemos estado calibrando y tratando de entender si hay un modelo para eso. En términos como masivos, digamos, o sea, un poco la idea es ver si, creo que ha habido muchas iniciativas, algunas de ellas fondeadas como iniciativas gubernamentales, otras que tienen que ver con el desarrollo comunitario. Creo que nuestro enfoque es mucho más práctico y decir rápidamente te puedo ayudar, que sea viable en términos de costos, si te sirve de algo, sí o no. Es un poco el tema. Esta es una casa también que ya Tomás había construido esto que están viendo, no le gustó, ya construido no le gustó y ya gastó, y está preguntando que cómo se puede modificar y qué puede hacer en el segundo piso, ¿no? Pues básicamente hicimos un proyecto, abrimos más ventanas, comunicamos más el espacio de sala-comedor, hicimos una entrada donde hacía más sentido. Hay cosas que a nosotros, que él quiere, que no nos hace mucho sentido, como está casado y va a tener un hijo, pero no quiere hacer nada que pensemos en el hijo, sino que como si fueran solteros, etcétera. Pero bueno, pues digamos, eso, nada, lo vamos integrando en el proyecto. Ver
y saben que están construidos, ¿no? El caso de Kenia, en realidad esto es una cosa, digamos, no tan informal, pero ella es una persona que ha estado ayudando, tiene una organización de hace tiempo que ayuda a niñas trans que son acosadas, etcétera, y ella digamos, las acogía en su casa, pero digamos, en este caso la delegación les prestó un edificio en Comodato y ahí están como iniciando, ya digamos, formalizando más su organización y les ayudamos a distribuir ese edificio que ya tienen. El caso de Martín, pues ya es uno de los casos, estamos rayando la hora, ahorita nos vamos a apurar. El caso de Martín es una cosa en la que, por ejemplo, empezamos a decir, esto es un proyecto que sigue estando dentro de lo que estamos hablando, o ya es un proyecto ejecutivo como el que nos enseñaron en la escuela, pues, porque él, digamos, tiene este edificio que si ustedes se meten por esta calle, todo es construcción informal o que se hizo informalmente, pero él quiere demoler esto, hacer un edificio de 3 pisos, rentárselo a los estudiantes de Poli de enfrente, ¿no? Hemos estado evaluando en este punto y analizando costos, tiempos, etcétera, para entender un posible servicio en masa que involucre a más gente, de hecho, o sea, no nosotros solo como arquitectos, sino involucrar a muchos. La idea es que esto se ayuda con 3,000 arquitectos, no con un arquitecto haciendo 3,000 proyectos, ¿no? Y finalmente les presentamos esto. Pues muy rápidamente, Ceci, no sé si todavía tenemos un tiempito más. Yo creo que en unos 7 minutos acabamos. No te preocupes, estamos bien. Solamente decirles que aquí lo que tratamos de hacer un poco en esta invitación que nos hicieron para la Bienal de Seúl fue reunir un poco el trabajo que estuvimos como impulsando desde el Infonavit y reflexionando un poco al respecto de eso, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue buscar una manera diferente de presentar la problemática de vivienda, dado que el tema de la Bienal era Collective City. Es un edificio de Zaha Hadid, si a algunos les interesa el dato turístico. En Seúl. Ahí fue la exhibición. Y la idea era mostrar el desarrollo de la vivienda social contemporánea, bueno, no contemporánea, sino social desde sus inicios en los 50 hasta, lo mostramos en 4 grupos hasta nuestros días, pero enseñando de qué manera se llevaba a cabo, se hacía posible la construcción de esta vivienda, cómo se conseguía la tierra, quién la conseguía, quién tenía acceso a esta vivienda social, cómo se conformaba el presupuesto para esta vivienda y quién la diseñaba y quién la construía. Entonces, esta primera parte, colectividad a través del gobierno, era cuando el gobierno se encargaba de la mayor parte. Todo esto que van a ver en gris es lo que hacía el gobierno. O sea, se ocupaba de conseguir el presupuesto, la tierra, asignaba también a través de loterías a quién le tocaba la vivienda y contrataba a los arquitectos y a las constructoras. Y en este caso, lo que estamos viendo aquí es el proyecto de vivienda de Miguel Alemán, el Centro Urbano Miguel Alemán, que fue en el 49. Después hablamos de la colectividad a través de las 70s, con el inicio del Infonavit, y que es el Infonavit el que se encarga del presupuesto de la tierra y de proveer, de decidir o de hacer también como la lotería de ver a quién le tocaba la vivienda. Y también contrataba a los arquitectos y a la constructora, pero ya es el Infonavit el que lo hace. En este caso es el desarrollo del Rosario, en la Ciudad de México también. Posteriormente, a partir de los 90s y 2000s, es la colectividad a través del individuo con estos desarrollos de vivienda que hemos enseñado al inicio, que tienen que ver con el paso de la responsabilidad
del desarrollo de la vivienda hacia los desarrolladores, y el gobierno en realidad se queda muy atrás o muy alejado de este proceso. Es más bien los municipios son los que dan los permisos, el Infonavit puede dar créditos, pero lo demás, quién consigue la tierra, quién consigue los fondos para el desarrollo y quién muchas veces construye con sus mismos arquitectos son los desarrolladores. Y por último, lo que queríamos hablar era especular sobre cuál pudiera ser un esquema distinto para cambiar ese paisaje que hemos visto de viviendas, de esta serie de viviendas anónimas y de desarrollos de ciudades dormitorio, en donde estamos hablando de colectividad a través del empoderamiento y cómo la participación de la comunidad se vuelve fundamental en los procesos tanto de espacios comunes como de viviendas y de proyectos de regeneración. Y enseñarles, hicimos una serie de paneles que mostraban los montos de vivienda. Y para cerrar, la charla la llamamos 2100, porque creemos que es importante pensar en qué va a suceder en los próximos 80 años. Sabemos que hay, según estimaciones, lo más probable es que hagamos otros 2 billones de viviendas en el mundo. Más o menos hoy hay eso, 2.4 billones de viviendas. Hay una crisis global en términos de vivienda de distinta naturaleza. Sabemos que hay problemas de vivienda casi en San Francisco, como en Lagos, como en Chimalhuacán, como en Brasil, ¿no? En San Francisco, porque la gente, los estudiantes no tienen donde dormir, duermen en coche, las casas son carísimas. Aquí, pues ya sabemos cuál es el problema, hemos estado hablando, ciudades africanas, los problemas que tienen, etcétera, etcétera. Entonces, ha habido como una importante y seguirá creciendo, digamos, el porcentaje de urbanización, llamémoslo otra vez, entre comillas, informal. Creo que queda claro que no necesariamente pensamos que eso es totalmente ni necesariamente negativo, pero, digamos, tiene una serie de factores que la hacen así, desde economía informal, cuestiones de código, de construcción, etcétera, ¿no? Pero, digamos, nos viene eso también, hay temas, por supuesto, ambientales, se piensa que habrá migraciones importantes en algunas décadas por venir, por distintas razones del clima, de alimentos, de agua, etc. Entonces, creo que es importante que estemos muy conscientes de la problemática y otra vez no es como para alarmarse, pero sí es como para ver si está bueno que estemos pensando en que está buenísimo que venga no sé qué capital a hacer otro centro comercial y desarrollo alrededor de un centro comercial con torres de no sé qué, y adicionalmente tenemos que estar pensando en qué paradigma estamos queriendo producir en los próximos 80 años. Esta es una cita de una persona que nos parece muy interesante, que es Edgar Pieters, que dice que en términos de las ciudades africanas, dice, lo que necesitamos son profesionales, pónganle ustedes arquitectos que sean integradores de sistemas, imaginadores y activistas. Porque estamos, digamos, en otro plano. Creo que otra vez estamos acostumbrados a hacer el mejor proyecto, lo cual está muy bien, pero creo que tenemos que expandir un poco más nuestras capacidades para tener impacto en el espacio público, en el entorno construido.
Segunda idea, que no leeré, pero este es un artículo sobre la pandemia en la que, digamos, de alguna manera nos explican que el espacio colectivo en los lugares, digamos, con cierta precariedad o del sur global o de la informalidad, no necesariamente implica que todos estamos de acuerdo. No es que necesariamente haya un consenso, pero no quiere decir que no haya una vida colectiva. Creo que también hemos estado como muy como nublados de la mente pensando que tenemos que consensuar todo, lo cual por supuesto ya sabemos que la ciudad no es más que una representación de nuestras relaciones políticas y si creemos que todo tiene que ser consensuado, pues esa es la ciudad que creemos que tenemos que tener. Si creemos que no necesariamente para tener una vida colectiva tenemos que tener consensuado, pues podemos imaginar otra ciudad, ¿no? Última idea, nada más leo la primera parte de aquí que dice el urban planning del sur global nos lo han heredado del norte. Y creo que esto no es un tema ni de identidad, ni de como patriotismo. Es un tema de si los modelos con los que hemos estado trabajando funcionan en nuestras realidades que hemos estado explicando durante esta charla, o debemos de buscar otras modelos que nos van a servir mucho más durante los próximos 80 años, porque de esos 2 billones de viviendas, la gran mayoría se van a hacer en el sur global y no en el norte del mundo. Y claramente, digamos, creo que es difícil imaginar otra cosa que no se le parezca a la ciudad collage de Colin Rowe en las próximas décadas, pero si los paradigmas que seguimos teniendo son la ciudad jardín de Howard de 1902 o esto de Le Corbusier en donde, y que si recuerdan las primeras fotografías de los desarrollos habitacionales, no parece tan diferente en lógica. Si pensamos que no podemos tener otros paradigmas distintos a estos y seguimos pensando que tenemos que tener todo absolutamente ordenado, consensuado, determinado, organizado, limpio, posiblemente no vamos a poder como resolver el problema entre lo formal y lo informal, y que por ahí en medio seguramente hay como otras opciones que nos pueden servir de modelo para los próximos 80 años. Y hasta ahí, muchas gracias. Muchas gracias.